Cuando hablamos de requisitos de la demanda, tenemos que pensar que cuando estamos en las demandas laborales se trata de unos requisitos específicos establecidos allí en el Código Procesal del Trabajo. Y cuando estamos hablando de demandas civiles o las derivadas del Código General del Proceso, que allá entran las de familia, las de comercial, las netamente civiles, entonces ahí estamos hablando de que también hay unos requisitos específicos derivados o establecidos en el Código General del Proceso. Ambos tienen mucha similitud, pero pueden variar en algunos aspectos procesales. Por ejemplo, en el asunto de los fundamentos. No es lo mismo citar fundamentos en laboral que citar los fundamentos de derecho en el Código General del Proceso de este tipo de demandas. En el Código General del Proceso, por decir una diferencia de una vez, se encuentra que se puede citar los fundamentos de derecho y con eso basta, es decir, yo cito normas, leyes y con eso me bastaría. En el Código Procesal del Trabajo se exigen fundamentos, pero además de los fundamentos, como simplemente se establece en el Código General del Proceso, se exigen razones de derecho. Es decir, yo debo decir cómo razonar el derecho, además de la norma, cómo aplica en el caso concreto esos supuestos de hecho que traen esas normas que me conceden un derecho, que conceden una obligación. Entonces, esa es una diferencia bien marcada. Bueno, y también está hoy día adicional lo del decreto 806 de 2020, donde además de establecer la dirección del demandado o el demandante, no sé, cualquiera de los eventos, además debo establecer la dirección electrónica de estos. Además, también tendría que establecer la de los testigos y de las personas que vayan a estar interviniendo en el proceso. Vamos entonces a analizar con este cuadro comparativo que he realizado y que pues consta también en uno de mis libros, requisitos de la demanda laboral y las demandas derivadas del Código General del Proceso. Aquí está pues el cuadro comparativo como lo he realizado en mi estilo. Vamos al primero, Código Procesal del Trabajo, artículo 25, ahí donde están establecidos los requisitos de la demanda. Requisitos formales, obviamente. Primero, designación del juez, a quién se dirige. Eso no cambia con respecto al requisito establecido por el Código General del Proceso en su artículo 82, que es donde efectivamente se establecen los requisitos de la demanda. Todas las demandas que nacen con el Código General del Proceso, que ustedes saben que pueden ser asuntos de familia, civil, pueden haber asuntos comerciales, incluso pueden ser temas de tipo civil netamente. Vamos al segundo, el nombre de las partes y el de sus representantes, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas. Y en el Código General del Proceso lo mismo, solo que aquí trae una anotación adicional que dice: se deberá indicar número de identificación del demandante, esto sería la cédula, y representante de los demandados, en este caso pues representante legal, por ejemplo una empresa, también cuando se trate de personas jurídicas, establecer el NIT, número de identificación tributaria. Esto también es aplicable, puede ser aplicable en el Código Procesal del Trabajo en la demanda laboral, pero no está establecido como requisito obligatorio, por lo cual no podría inadmitirse una demanda por esa razón. Aquí establezco entonces la diferencia: número de identificación demandante y representante, y demandados si se conoce. No se exige en el Código Procesal del Trabajo. Vamos al requisito 3 que establece el Código Procesal del Trabajo: domicilio y dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante, si fuera el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento, y este se entiende prestado con la presentación de la demanda. Esto dice el Código Procesal del Trabajo. En el Código General del Proceso, como veremos en los requisitos más adelante, no se establece la obligatoriedad de este juramento. Y tampoco se dice en ese artículo sobre si se entiende prestado con el juramento con la presentación de la demanda. Es una diferencia más. El cuarto requisito del Código Procesal del Trabajo para las demandas laborales: el nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. También lo establece el artículo 82 del Código General del Proceso. También dice nombre del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. No hay diferencia, aquí está. La indicación de la clase del proceso, de la clase de proceso, en el Código Procesal del Trabajo sí se establece esa obligatoriedad, indicar el tipo de proceso. Que en laboral, ya saben, pues puede ser un proceso especial, puede ser un proceso ejecutivo, puede ser un ejecutivo laboral, puede ser un proceso ordinario
de primera o de única instancia. Entonces habría que establecerlo allí en la demanda como requisito. En el Código General del Proceso, entonces aquí como diferencia, no se exige indicación de la clase de proceso, mientras que sí en el Código Procesal del Trabajo. Vamos al 6. El requisito 6. Lo que se pretenda expresar con precisión y claridad, las varias pretensiones se formularán por separado. Y en el Código General del Proceso dice lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. En realidad no hay diferencia entre uno y otro, pues en el numeral quinto del Código General del Proceso se establece la clasificación y numeración, lo que equivaldría a esta formulación por separado que establece el Código Procesal del Trabajo. En el requisito 7, los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones clasificados y enumerados. Aquí se dice en el Código General del Proceso los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Entonces, ¿qué sería lo que encuentra uno de diferencia? En el Código General del Proceso no se habla de omisiones, como si se establece, aquí vemos, se establece omisiones en el Código Procesal del Trabajo. Pero obviamente estas omisiones pues las podemos poner como equivalentes, pues puede ser hechos por acción o por omisión, entonces también incluirían acá en el Código General del Proceso, y entonces la diferencia no sería ninguna. En el octavo, de fundamentos y razones de derecho, aquí como podemos ver tenemos que poner este en color. ¿Por qué? Porque en el Código General del Proceso solo establece la obligatoriedad de los fundamentos de derecho, es decir, citar las normas, mientras que en laboral se debe establecer además las razones de derecho, o sea, cómo opera la norma en el caso en concreto, ¿sí? O a los hechos que yo establezco en la demanda y como en las pretensiones. Recuerden pues que razonamiento de derecho es como hacer un silogismo jurídico como lo hemos interpretado pues a lo largo de los litigantes. ¿Por qué? Porque el Código Procesal del Trabajo no establece cómo se establecen las razones de derecho, solo se dice establezcas en razones de derecho. Entonces lo único que se nos ocurre es analizar cómo opera los supuestos de hecho y los derechos u obligaciones que esas normas establezcan a partir del cumplimiento de esos presupuestos. Entonces ahí está. En civil, entonces, en el Código General del Proceso, solo fundamento, citación de la norma, y aquí además de citar la norma, establecer cómo opera o cuál es la razón por la que aplica la norma. Vamos al 9 del Código Procesal del Trabajo. Este es el noveno requisito de la demanda, la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. En el Código General del Proceso, la petición de las pruebas que se pretendan hacer valer. Aquí sí hay algo adicional al Código General del Proceso que dice con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste las aporte. Pero esto también existe, aunque no en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, sino en el 31, se establece, como aquí se lo cito, las pruebas documentales, esto es para la contestación de la demanda, se debe aportar las pruebas documentales pedidas en la demanda, ¿sí? Para que sean aportadas con la contestación. Entonces, este y este son equivalentes y existe entonces la posibilidad de solicitar documentos que se encuentren en poder de la parte demandada, tanto en el Código Procesal del Trabajo como las demandas derivadas del Código General del Proceso. Vamos al requisito 10 del Código Procesal del Trabajo, la cuantía cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia. Y aquí en el Código General del Proceso se establece la cuantía del proceso cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. Miren esto, dice o el trámite. Para este concepto establece entonces solo esa diferencia y en realidad pues de fondo no hay algo pues que la diferencie, son equivalentes. En el inciso final dice, cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previo en el numeral octavo. ¿Sí? O sea, no se requiere abogado. ¿Esto es para qué casos? Como ustedes saben, en laboral, para los procesos de única instancia. Ya no se necesitan entonces un abogado que represente a la parte. Esta puede litigar en causa propia. Es importante que se diferencie que en procesos laborales no existe que mínima cuantía, menor, eso no existe, ni mayor, eso no existe. Existen los procesos ordinarios de única o de primera instancia, pero
Aquí, cuando se refiere entonces a litigar en causa propia, tenemos que entender que esos procesos ordinarios serían los de única instancia. Entonces, aquí se establece entonces, en mis diferencias, aunque en el artículo referente a los requisitos de la demanda no se encuentra expresamente la facultad de litigar en causa propia, se entiende también esta posibilidad en algunas demandas derivadas del Código General del Proceso. De una vez decir que sí, obviamente también el Código General del Proceso, las demandas derivadas de allí, también existe la posibilidad de litigar en causa propia. Por aquí traigo una jurisprudencia que cito donde un tribunal establece, una de ellas se refiere al litigio en causa propia sin ser abogado inscrito. Sí, por eso se le llama litigar en causa propia. Las que se limitan al derecho de petición. Estas son las posibilidades que uno tiene en el Código General del Proceso. Derechos de petición, no necesito abogado. Acciones públicas, no necesito abogado. Los procesos de mínima cuantía, no necesito abogado. Conciliaciones, no necesito. Procesos laborales de única instancia, pues aquí ya lo vimos allí. ¿Qué más dice? Porque entiende el legislador que son actuaciones que por la simplificación de trámite, su escaso valor o urgencia, se estima suficiente o necesario que sea la misma persona interesada la que, previa evaluación de la situación, pueda determinar la asunción de su propia defensa. Luego, mal puede decirse que por extensión también puede ejercerse la profesión en procesos de única instancia ante jueces del circuito. Entonces, esto es importante porque se tiende a pensar que ante jueces del circuito, si fueran única instancia, se podría. Y miren que aquí en esta sentencia, que es una reiteración de Corte Suprema de Justicia, pues está diciendo en procesos de única instancia, si son ante juez de circuito, no puede litigar en causa propia, como es el caso de los procesos de familia. Recuérdense que los juzgados de familia son de categoría circuito. Entonces eso es lo que está decidiendo esa jurisprudencia, ahí para que tengan una idea. Por último, aunque no se establece precisamente en ese artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social el juramento estimatorio, pues esto no quiere decir que no sea necesario en algunas demandas laborales, sobre todo en aquellas demandas laborales en las que se pretende el pago de perjuicios. Allí sí, mi posición y la que va a tener normalmente los despachos es que se debe establecer el juramento estimatorio porque es asunto de perjuicio. Lo que se pretende son perjuicios. Por ejemplo, el caso de culpa patronal, ¿sí? Donde existe un accidente o una muerte a causa de una prestación de la labor, incumpliendo algunas normas. Entonces allí se puede dar el caso y entonces se tendría que añadir como requisito juramento estimatorio. Pero ojo con confundir juramento estimatorio con estimación de la cuantía para fijar la competencia establecida en el numeral 10 del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Como vieron allí en ese requisito del numeral 10, se pide establecer la cuantía. Vamos a devolvernos para que lo tengan claro. La cuantía cuando su estimación sea necesaria. Entonces a esto se le llama estimación de la cuantía, pero es totalmente diferente al juramento estimatorio. Aquí lo que vamos a hacer en este 10 es establecer cuánto valen los salarios que se deben, cuánto las cesantías, cuánto primas, etc. O indemnizaciones también. Pero aquí, en este caso, juramento estimatorio, sí ya estamos hablando de cuáles son los perjuicios. Aquí estamos hablando de daños morales, que material. Hay que establecer entonces un juramento estimatorio de a cuánto equivalen razonablemente esos valores que se pretenden indemnizar. Entonces aquí lo establezco yo. Aquí cito una jurisprudencia de un tribunal donde se dice precisamente, este es administrativo, pero aplica para este caso. Miren, el proceso laboral tiene un estatuto procesal propio, diferente al civil, que solo se aplica de manera supletiva y siempre y cuando no se oponga a lo preceptuado por el estatuto laboral. Esto es administrativo, pero de carácter laboral, por lo cual aplica entonces para el caso que estamos analizando. En esa medida, la figura del juramento estimatorio prevista en el 206 del Código General del Proceso, porque si tocara en la demanda laboral que se reclaman perjuicios, como ya lo he dicho, tendría que utilizar este artículo 206 del Código General del Proceso, es decir, remisión normativa, en virtud de la cual se debe imponer la sanción de multa cuando la suma estimada por el demandante bajo juramento excediere el doble de la regulada o establecida en el proceso no pertenece al procedimiento laboral. Aquí lo que se está diciendo es que
esa sanción de cuando en la estimación, en el juramento estimatorio, cuando se excede la suma, ¿sí? Esta sanción que establece este 206 del Código General del Proceso no aplica en los procesos laborales, aplica en los procesos derivados del Código General del Proceso. Esto es lo que está diciendo este tribunal. Y dice ¿por qué? Porque el juramento estimatorio no es un requisito de la demanda y no puede confundirse con el establecimiento de la cuantía. ¿Sí? Esto fue porque quien estaba apelando en ese momento confundía a ambas figuras, que ya vimos que son diferentes. Porque es un principio, porque en realidad eso se hace es para la fijación de la competencia funcional. ¿Y qué más? Porque es un principio universalmente aceptado derivado del principio de legalidad, la prohibición de recurrir a la analogía para aplicar sanciones o restringir el ejercicio de derechos de tal suerte que si la multa por sobreestimación de las pretensiones no hace parte del cuerpo procesal normativo laboral, no es posible aplicarla por remisión al Código General del Proceso. Entonces, lo que está diciendo este tribunal, que es el de Pereira, Tribunal Superior de Pereira, lo que está diciendo es, hombre, sí se necesita el 206 para el juramento estimatorio, pero no puedo aplicar la sanción de este porque la sanción no puede ser por analogía, en este caso la remisión normativa. Entonces, tiene que estar establecida esta sanción expresamente en el Código Procesal del Trabajo y si no, o el Estatuto Laboral como tal, pues cualquier otra norma que haga parte de este. De lo contrario, no se puede aplicar esa sanción por exceder la estimación del juramento estimatorio. Entonces, esa cuantía, si la excede, no se puede aplicar dentro de la sanción. Ya lo vemos acá. Este 10, que es un requisito pues, que trae el Código General del Proceso en las demandas derivadas de allí, establece el lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales. Esto no se exige o no se exigía en vigencia del Código Procesal del Trabajo sin el decreto 806 de 2020, porque ustedes ya saben que a pesar de que en el Código General del Proceso ya se pedía esto, no estaba como requisito en la demanda laboral, entonces no era exigible establecer una dirección electrónica donde recibieran notificaciones las partes o sus apoderados. Solo la de los apoderados se estaba exigiendo últimamente, pero en realidad no aparece como requisito en una demanda laboral. Pero cuando entra la 806 de 2020, que por aquí hago alusión a ella, cuando entra esa 806 de 2020, todos los procesos administrativos, civiles, laborales, de familia, comerciales, todos tienen la obligatoriedad hoy de presentarse en las demandas la dirección electrónica a donde se va a notificar los demandados y sus apoderados. Entonces también ya hoy es requisito con la vigencia de la ley 806 de 2020, que recordemos que esa está dispuesta para 2 años de vigencia, que incluso es posible que quede incorporada definitivamente porque trae sus bondades sobre todo en celeridad a la hora de las notificaciones, donde los demandados no van a estar burlándose todo el tiempo de estas notificaciones, esperando hasta último minuto que se les notifique por curador, porque al presentarse un correo electrónico válido, bien con una prueba por comunicación que se haya tenido previa, o bien porque establece la Cámara de Comercio su certificado de asistencia y representación allí uno, entonces no se van a poder burlar de esa notificación tan fácil, y ya una vez enviada a esa dirección de correo electrónico conocida, la demanda, sus anexos y autoemisorio, entonces se entiende notificada personalmente la demanda, personalmente. Y pasados 2 días, entonces comienza a correr el traslado para ellos. ¿Sí? Eso es lo que básicamente dice la 806 de 2020. Demás requisitos que exija la ley, también pues se entiende que en el Código Procesal del Trabajo también habrá unos requisitos específicos que podrán existir. ¿Qué más dice el Código General del Proceso como requisitos? Cuando se desconozca el domicilio de demandas de su representante legal o el lugar donde recibirá notificaciones, se deberá expresar esta circunstancia. ¿Sí? No se exige juramento como sí en el Código Procesal del Trabajo para las demandas laborales.
es una diferencia. Las demandas que se presenten mensaje de datos no requieren la firma digital. Esto ya existía en el Código General del Proceso y se ratificó con el decreto 806 de 2020 en vigencia de esta emergencia. En estos casos bastará que el suscriptor identifique con su nombre y documento de identificación en el mensaje de datos. Sí, por ejemplo, el poder y la demanda, basta que se diga allí el nombre y el documento de identificación para que ya se entienda un efecto equiparable a una firma digital que trae el Código General del Proceso. No es la firma digital, pero es la forma de reemplazarlo. Aquí ya se decía que no era necesaria esa firma digital. Y la 806 de 2020 consagró expresamente esa facultad, esa posibilidad. He aquí entonces, estos serían las diferencias importantes en este cuadro, que ustedes saben que a mí me encanta hacer cuadros comparativos para que podamos entender, en la medida que uno pueda diagramar las diferentes inquietudes jurídicas, en esa medida es que usted en realidad ha entendido los diferentes conceptos y los va a dominar. Estos son cuadros propios que yo realizo a medida que voy analizando figuras jurídicas para mi grupo de litigantes o mis estudiantes de universidad y personas que aquí últimamente ya estamos haciendo una comunidad que, bueno, me parece muy bien esta comunidad. Recuerden que lo que me interesa a mí es que busquemos una nueva ola de abogados. Somos una nueva ola de abogados que somos decentes, que nos gusta ser profesionales, que encontramos en la rectitud un negocio válido. No tenemos que recurrir a esas mañas, a esas malicias que trabajan algunos abogados de vieja data. No, aquí es el abogado moderno. Aquí estamos en una comunidad haciendo que la justicia real llegue a todas las personas. Entre más justicia y más conocimiento, más equilibrio y más estamos hablando de justicia. Entonces, ahí está pues este cuadro que también consta en uno de mis libros de laboral, que es de preguntas y respuestas laborales, que como saben se actualiza mes a mes y quienes lo han adquirido pues lo van a encontrar en la próxima actualización del año siguiente. ¿Sí? Porque como siempre les recuerdo, como se actualiza cada mes este libro de mi autoría de preguntas y respuestas laborales, entonces es bueno que al menos cada año compren la renovación, porque esa renovación va a traer nuevos temas y nuevos análisis. De todas maneras, ya saben, aquí estoy yo, aquí estoy con mi equipo y cualquier cosa laboral, aquí los atiendo. Un saludo.